En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en este fin de semana tan precioso que el Señor nos ha regalado, donde ayer celebrábamos en España la festividad de Nuestra Señora del Pilar, la fiesta de la Hispanidad. No es la patrona de nuestro país, pero sí que ocupa un lugar fundamental en nuestro corazón y nos recuerda esa gran gesta que realizaron esas personas, los misioneros, y que llevaron el Evangelio, sobre todo a las tierras de América. Vamos a dar gracias al Señor, porque aquí también vinieron misioneros, Santiago Apóstol y demás, para predicar el Evangelio de Dios que salva, que nos libera, que perdona nuestras faltas y pecados. Guardamos, como siempre, un momento de silencio para dar gracias a Dios por su amor y pedirle perdón por nuestras faltas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. El pecado de la ingratitud es un pecado que, como hemos escuchado en el Evangelio, ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es un pecado que solo se produzca en nuestros días. Es algo que, desgraciadamente, ha ocurrido desde que el hombre, nuestros primeros padres, se rebelan contra Dios por soberbia, quieren ser como Dios y se oponen a Él. Pero sí que es verdad que posiblemente en ninguna otra época de la historia de la humanidad esa ingratitud ha sido tan común como lo es en nuestros días. Y lo que es peor, como lo es en la Iglesia. Porque uno pudiera entender que una persona que no ha conocido a Dios pueda ser ingrato, porque no reconoce los dones y talentos que tiene, porque no es capaz de valorar el esfuerzo, el cariño, el amor que sus padres y los que le precedieron en esta vida le han dado. Pero es más doloroso el hecho de que en la Iglesia, entre los católicos, esa ingratitud sea carta que con frecuencia se da a los demás en nuestra relación, sobre todo con Dios. Es como si el diablo estuviera repartiendo las cartas sin ningún tipo de cortapisas y nosotros las recibiéramos. Os comento esto no porque vosotros seáis los culpables, sino porque quizás tengamos que revisar, examinar nuestras catequesis, nuestras homilías, para darnos cuenta de dónde está la raíz de la ingratitud para con Dios dentro de la Iglesia. Porque hay una ingratitud para con los seres humanos, pero hay otra más clamorosa todavía contra Dios dentro de la Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús se asombra de que solo haya vuelto un extranjero. ¿Qué diferencia había entre un extranjero y un judío? Que uno nace en un país
con una frontera y otro nace en otro país con otra frontera distinta? No. La diferencia esencial es la revelación de Dios a los hombres. Es decir, en el Antiguo Testamento se nos cuenta cómo Dios se da a conocer al pueblo de Israel y va educando su corazón y va enseñándole quién es Él y qué relación tiene que tener ese pueblo con Dios, creador y dueño de todo. Y por eso Jesús se sorprende de que 9 que son del pueblo de Israel, que han recibido esa educación, no correspondan con el agradecimiento a los dones que han recibido, en este caso, la curación de la lepra. ¿Qué es lo que había recibido el pueblo de Israel que no habían recibido otros pueblos? Esa revelación de Dios a los hombres por medio del Antiguo Testamento. El pueblo judío había aprendido que solo Dios es el Señor y que ese Dios es el creador de todo. La semana pasada el Evangelio, en boca de Jesús, les decía Jesús a sus discípulos: sois unos meros siervos, porque el pueblo de Israel había aprendido que solo Dios es el Señor, como creador y por lo tanto dueño de la obra que Él ha creado. Y los demás, los seres humanos, somos criaturas, obra de Dios, y por lo tanto Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus criaturas, sus siervos. Y esto el pueblo de Israel lo había aprendido. Y ese aprendizaje le había llevado a entender que cuando no comprende uno los planes de Dios, que no puede comprenderlos siempre, tiene que aceptar el misterio. Y que aceptar el misterio no significa que no tengas inteligencia ni razón, sino que tu inteligencia y razón es limitada y no puede estar por encima de la sabiduría de Dios. ¿Por qué hay ingratitud? Porque no se vive bien esto que el Señor ha revelado. Y todos nosotros somos herederos de una mala educación catequética, donde en cierto modo se nos ha hablado solo de parte de la revelación de Dios a los hombres. El Nuevo Testamento: Dios es Padre, Dios te ama tanto que envía a su Hijo al mundo, Dios te ama tanto que perdona tu pecado. Y hemos omitido, por regla general, no siempre, pero sí por regla general, la parte esencial del Antiguo Testamento, que nos enseña que Dios es el Señor, que viene complementada con el Nuevo Testamento. Son como las dos caras de una misma moneda. No puedo amar y entender verdaderamente quién es Dios si no considero ambas caras, ambas enseñanzas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo se me enseña: Dios es el Señor. En el Nuevo, ese Dios Señor te adopta como hijo y para pagar la deuda contraída por tu pecado, envía a su Hijo al mundo, que muere por ti en la cruz y resucita para salvarte. Pero tenemos que conciliar ambas caras. Tenemos que darnos cuenta que hemos de vivir nuestra fe con ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, con ambas enseñanzas, para que cuando ya no sienta el amor de Dios, porque a veces ocurre que no comprendo los planes de Dios, me fíe de Él, que es mi Señor, y no dude de Él. Ayer por la tarde celebré los bautizos que tocaban en el segundo sábado de cada mes de la parroquia. Y después de los bautizos, una señora que hacía, me dijo ella, más de un año que no venía por la iglesia porque había perdido a un ser querido en un accidente de tráfico, vino y me dijo: padre, hace un año que no vengo a la iglesia. Y no vengo a la iglesia porque he perdido a esta persona que quiero y que amo y no encuentro consuelo. He venido porque tenía que acompañar a la familia que bautizaba a su hijo y entonces me he encontrado con Dios y he sentido esperanza. Cuando las cosas nos van bien, ¿no venimos a decirle a Dios gracias? ¿No le decimos a Dios gracias por los dones que he recibido? ¿Por qué cuando tenemos un problema y cuando una persona sufre hay que respetarla, es terreno sagrado el que uno pisa y tenemos ante todo que acompañar, pero Dios es el culpable de tus males? Hay misterios que no comprendemos.
Si la fe está asentada en que Dios es el Señor y ese Dios también te ama, tanto hasta el punto de mandar a su hijo al mundo para salvarte, cuando tengas problemas sufrirás, pero vendrás a la iglesia a pedir consuelo y encontrarás consuelo, no en que Dios te quite los problemas, sino en que confías en un Dios que te ama, aunque ahora no entiendes sus planes. Por eso Jesús se extrañó de la actitud de los 9 judíos que habían sido curados y fueron ingratos. Se pudiera entender que el samaritano no hubiera vuelto porque no había recibido la enseñanza del Antiguo Testamento, pero Cristo no entendía que los que no volvieran a dar las gracias fueran los judíos, educados en que Dios es el Señor y por lo tanto Dios tiene derecho y yo tengo deberes. Y este es el problema de nuestra iglesia. Hay una inflación de derechos y de nuestra sociedad, pero sobre todo de nuestra iglesia, donde solo hablamos de los derechos, pero no hablamos de nuestros deberes. Y cuando solo hablas de los derechos y te olvidas de tus deberes, entonces tratas a Dios como a un siervo, como a un igual a ti. Y Dios no es un siervo ni una persona igual a ti. Dios es el Señor, que te ama y que te quiere. Por eso, queridos amigos, para salir de la ingratitud es fundamental reconocer la verdad. Y la verdad es que hay veces donde no entendemos los planes de Dios, pero otras muchas ocasiones donde hemos sentido su amor, su cariño, su cercanía. ¿Tienes dudas? ¿Estás sufriendo porque no entiendes los planes de Dios y tienes que asumir la cruz? Mira a Jesús crucificado. Él es la prueba y la respuesta de que Dios te ama. ¿Estás sufriendo porque no entiendes los planes de Dios y tienes que abrazar la cruz? Ven a la iglesia a pedir ayuda, a pedir al Señor que te dé fortaleza y consuelo. Te lo dará, porque Él lo prometió. Dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero añadió, cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si cargas con el yugo del amor, fiándote de Dios, no se te va a quitar la cruz, pero sí vas a encontrar consuelo, porque el Señor te va a sostener. Esa es la paradoja, que cuando uno tiene problemas y cruces, en Dios encontramos esperanza, y sin Dios tenemos esos mismos problemas y además tenemos que cargar solo con la cruz, porque no acudimos a aquel que nos puede consolar. La ingratitud nos hace no valorar ni darnos cuenta de los dones que tenemos. Nos hace maltratar a Dios y por lo tanto perder nosotros el único consuelo que hay cuando no comprendes los planes de Dios. Asumir el misterio porque te fías de Dios, que es tu Señor. Los judíos suelen tener a la entrada de sus casas lo que ellos denominan el Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Cuando aprendes a amar a Dios y fiarte de Él, no comprendes siempre sus planes, pero encuentras consuelo porque el Señor ha prometido que no te va a abandonar. Ama a Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, ambas enseñanzas son fundamentales y son los cimientos sobre los que nuestra fe se tiene que asentar, para que cuando no comprendamos los planes de Dios o no sintamos su amor porque estamos atravesando la noche oscura, la sequedad espiritual, nuestra fe no se venga abajo, porque confiamos en Él, que es nuestro Señor, asumimos el misterio, aunque no comprendemos sus planes. La peor lepra no era la lepra de la enfermedad, y esa mira que era dolorosa. La peor lepra era la lepra de la ingratitud, que hizo que esos 9 curados, esos 9 leprosos judíos, no volvieran para dar las gracias. Te quejas con razón de que a veces tus hijos no valoran lo que tienen. Te quejas con razón de que a veces tus hijos no se dan cuenta del país fabuloso en el que estamos, del sufrimiento de los que nos dieron este país, salvándonos, superando una guerra entre hermanos, aunque algunos quieran ahora volver a traer a la memoria aquello. Hemos recibido un país tan maravilloso, pero ¿cómo van a valorarlo si no les hemos educado en el agradecimiento? Y para educar en el agradecimiento es fundamental enseñarles a reconocer la verdad, en primer lugar para con Dios
y en segundo lugar con los que estamos a su lado. Dios es el Señor y tu Padre, pero ante todo es el Señor. Él reveló esta gran verdad en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que la fe no estuviera basada en el mero sentimiento. Sabiendo que Dios es el Señor, valoraremos lo que tenemos, los dones que nos ha dado, seremos capaces de asumir el misterio y de que nuestra fe no se venga abajo cuando no comprendemos sus planes. Que la gratitud nos salve, la gratitud de valorar los talentos que hemos recibido de Dios, tanto amor como Él nos ha concedido, en especial la muerte y resurrección de su Hijo en la cruz. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, rico en misericordia para todos los que le invocan. Pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco y todos los obispos, para que sean fieles a la misión que Dios Padre les encomendó de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos por el sínodo sobre la Amazonía que se está celebrando en Roma, para que sea fiel a la verdad revelada y al magisterio de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, que en tantas ocasiones somos ingratos con Dios, para que reconozcamos los dones que de Él hemos recibido y asumamos el misterio cuando no comprendemos o entendemos sus planes. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo fin de semana celebraremos la jornada del Domum, la fiesta de los misioneros, de aquellos hombres y mujeres, de esos valientes que sentían tal fuego en el corazón que necesitaron marcharse a llevar la esperanza a los pueblos que no conocían a Cristo, la buena noticia. Necesitan nuestras oraciones, sacrificios, pero también necesitan, como aquel decía, el maldito dinero, también el maldito dinero. Sin él no se puede abordar ni enfrentar las empresas tan importantes de la evangelización. Es fundamental la oración, creer en Dios, pero también es necesario los medios económicos. Por eso la semana que viene haremos la colecta extraordinaria para ellos, para los misioneros. Os pido, como siempre, que seáis generosos. Afuera está Susana facilitando la lotería de Navidad a aquella persona que desee comprar alguna papeleta. Y al hilo del Evangelio de hoy, que nos hablaba
del agradecimiento. Nosotros, los franciscanos de María, tenemos esa espiritualidad, enseñar a agradecer, hacer amar al amor. Y por eso nuestros grupos se llaman escuelas de agradecimiento. Lo intentamos hacer con los niños que vienen a catequesis, pero también es importante que los padres aprendan, porque si los padres no aprenden a agradecer, no lo podrán transmitir a sus hijos. Si alguno de los que estáis aquí queréis participar, ver cómo funciona una escuela de agradecimiento, ver si eso llena vuestro corazón y es el camino que Dios quiere que sigáis para ser santos, podéis apuntaros afuera, Susana os toma nota, hablaremos con vosotros para convocaros un día y explicaros con más detenimiento. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.